Es el 8 de septiembre de 2004. En los suburbios de la prefectura de Aichi, en la ciudad de Toyuake, que limita con Nagoya, se encuentra la casa independiente de 2 pisos de la familia Kato, en una tranquila zona residencial. Esa tarde, Sogo Kato, estudiante de 3er grado de primaria, mira cómo la selección nacional de Japón juega la primera ronda clasificatoria para la Copa Mundial de 2006. La emoción de Sogo aumenta no solo por la eventual victoria de Japón, sino también por la expectativa de su 9º cumpleaños al día siguiente. Sogo vivía junto a 4 miembros de su familia y su perro. Su padre, Hiroto Kato, de 45 años, trabajaba en una empresa de fabricación de autopartes y aún estaba en el trabajo esa noche. Su madre, Toshio, de 38 años, había conocido a Hiroto en el trabajo y dejó su empleo tras casarse, aunque en los últimos años había trabajado a tiempo parcial. Toshio era conocida por su amor a la cocina y por poner siempre a sus hijos en primer lugar. Esa noche, Toshio se quedó en casa con ellos. El hijo mayor, Yuki, de 15 años, estudiante de 3er año de secundaria conocido por su interés en los deportes, y su hija Rina, de 13 años. Estudiante de 1er año de secundaria a la que le encantaba la moda y el voleibol, también estaban en casa esa noche. En algún momento entre las 8 y las 9 de la noche, el padre Hiroto envió un mensaje a su esposa diciendo algo como, «Hoy llegaré tarde. Por favor deja la llave afuera. Acuéstate sin mí». Hiroto trabajaba en la ciudad de Komaki, al norte de Nagoya, aproximadamente a 1 hora en coche de la casa de los Kato. Alrededor de las 11 de la noche, Hiroto llamó a su esposa confirmando que se quedaría trabajando hasta tarde debido a una fecha límite que tenía el 10 de septiembre. Aunque la empresa de Hiroto rara vez exigía horas extras, él solía ir con frecuencia a bares después de terminar su jornada. Hiroto a menudo no llevaba sus llaves consigo y, como solía regresar tarde, le pedía a Toshio que dejara la llave de repuesto en un lugar cerca del garaje. Tras dejar la llave, Toshio y sus 3 hijos se prepararon para dormir. Esa misma noche, los vecinos fueron despertados por el grito de una mujer, seguido por un incendio que envolvió la casa de los Kato. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia, que respondieron rápidamente para intentar controlar el incendio. Mientras tanto, Hiroto, que aún seguía en el trabajo, fue notificado sobre los hechos que estaban ocurriendo. Hiroto condujo inmediatamente durante 1 hora de regreso a casa, pero pronto descubrió que la llamada telefónica que había hecho unas horas antes fue la última vez que escucharía la voz de su esposa. Después de que los bomberos extinguieron el fuego en la madrugada del 9 de septiembre, los cuerpos de Toshio, Yuki, Rina y Sogo fueron hallados dentro de la vivienda, tras lo cual el Departamento de Policía Metropolitana inició una investigación para analizar lo que había sucedido con la familia Kato. Basándose en información disponible en línea, una comparación de imágenes satelitales de la casa y fotografías del exterior permitió reconstruir un esquema aproximado del interior de la vivienda para dar una idea de cómo pudo haber lucido. A primera vista el incendio podía parecer accidental, pero los resultados de las autopsias de las víctimas mostraron mucho más que simples quemaduras. El cuerpo de Sogo fue hallado en la sala de la planta baja. Sogo había recibido un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, como una barra de hierro, que provocó una fractura deprimida de varios centímetros de profundidad en su cráneo. Se cree que murió por una contusión cerebral y una hemorragia subaracnoidea aguda. El hijo mayor, Yuki, fue encontrado en su habitación del 2º piso, acostado en su futón cubierto con una manta. Yuki también había recibido un golpe con un objeto contundente y murió de hemorragia subaracnoidea aguda, igual que su hermano menor. Ninguno de los dos había sido apuñalado, a diferencia de su madre y su hermana. La hija, Rina, fue hallada en su futón cubierta con una manta, pero había sido apuñalada con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Recibió más de 10 puñaladas, principalmente en la parte superior del cuerpo, con tal fuerza que algunas de sus costillas se fracturaron. Es probable que Rina muriera por pérdida de sangre y shock traumático. Al igual que su hija, la madre,
Toshio, fue atacada con más violencia que los dos varones. Toshio fue encontrada en su futón cubierta con una manta y había recibido más de 10 puñaladas con un cuchillo similar. Principalmente en el rostro y la espalda, alcanzando incluso sus pulmones. La causa de la muerte de Toshio se cree que fue también la pérdida de sangre y el shock traumático. Ninguna de las 4 víctimas presentaba señales de resistencia, como heridas defensivas, lo que llevó a los investigadores a concluir que el ataque ocurrió mientras dormían. Basándose en los depósitos negros encontrados en las vías respiratorias de las víctimas, se determinó que estuvieron vivas durante algún tiempo después de que el incendio comenzara. Sogo fue quien tenía la menor cantidad de depósitos en sus pulmones, por lo que probablemente inhaló menos humo. Esto llevó a la conclusión de que Sogo fue la primera víctima mortal. Después de él, Toshio, luego Rina y finalmente Yuki, quien inhaló la mayor cantidad de humo. El único sobreviviente del incidente fue Yakie, el perro guardián de la familia, un Shiba Inu. Yakie fue hallado temblando bajo el coche familiar, un Estima, en el garaje, con su collar quitado. Lo extraño es que, a pesar de que Yakie era un perro guardián y solía ladrar fuerte, los vecinos no lo escucharon aquella noche, ni siquiera después de haber oído el grito de una mujer alrededor de las 4 de la madrugada. En la vivienda se detectó un líquido similar al queroseno, junto con un periódico empapado en este combustible que había sido encendido con fósforos. Aunque el queroseno es de uso común en los calefactores de Japón, este no provenía de la casa de los Kato, por lo que se cree que fue llevado al lugar por el culpable. El objeto contundente y el cuchillo utilizados para asesinar a las víctimas tampoco fueron encontrados en la escena del crimen, lo que refuerza la teoría de que también fueron introducidos por el perpetrador. El incendio causó daños severos en la escena, lo que dificultó a los investigadores encontrar pruebas del culpable. Aún así, la policía realizó un análisis de luminol, un químico que reacciona con el hierro de la hemoglobina y produce un resplandor azul, en busca de rastros de sangre. Los investigadores esperaban encontrar rastros de sangre en el patio o en las calles aledañas, pero para su sorpresa no hallaron nada. Se teorizó que, aunque el asesino debía haberse cubierto de sangre durante los apuñalamientos, probablemente llevó consigo un cambio de ropa y quemó las prendas manchadas en el incendio de la casa. Al final, la policía no encontró armas, objetos ni rastros de sangre que pudieran vincularse al culpable. Tampoco se han hecho menciones de evidencia de ADN, posiblemente debido al fuerte daño que el fuego causó en la escena. Una de las preguntas que los investigadores se hacían era, ¿cómo entró el culpable en la vivienda? La primera teoría sostiene que el asesino pudo haber entrado por una ventana o una puerta abierta. Sin embargo, debido al daño por el fuego, la investigación de las puertas y ventanas se volvió complicada. Según la policía, todas las puertas y ventanas de la primera planta estaban cerradas con llave. En cambio, una de las ventanas del dormitorio de Yuki, en el segundo piso, estaba sin cerrar, cubierta solo por una malla, aunque no se encontraron rastros de escalera ni señales de acceso por allí. Además, tomando en cuenta los depósitos negros en las vías respiratorias de las víctimas, lo más probable es que Sogo fuese atacado primero en la planta baja. Esto hace más verosímil que el asesino entrara por una de las puertas o ventanas del primer piso. Algunos han especulado que, si el intruso logró romper una de las ventanas, lo habría hecho en la sala de estar. Esta especulación se apoya en el hecho de que los vecinos no escucharon ladrar a Yakie. El asesino podría haber accedido por el lado sur de la casa, donde la vista de Yakie estaba bloqueada por un pequeño cobertizo, como se puede observar en imágenes de Street View. Sin embargo, la policía no reportó rastros de fractura en las ventanas, ni los vecinos oyeron vidrios romperse. La segunda teoría plantea que el culpable utilizó la llave de repuesto que Toshio solía esconder en el garaje para que Hiroto pudiera entrar por la puerta trasera. Esto también coincide con el orden en el que presuntamente murieron los miembros de la familia. El problema es que Yakie estaba cerca de donde se escondía la llave, y si el intruso hubiera sido un extraño, habría ladrado despertando tanto a las víctimas como a los vecinos.
Otro punto clave es que la llave fue encontrada en el mismo lugar donde Tosillo siempre la dejaba, aparentemente intacta. Eso significaría que el culpable no solo usó la llave, sino que también la devolvió a su sitio original después del crimen. Estos argumentos sugieren que un conocido o un familiar podría haber tenido algo que ver con el incidente, ya que Jackie se habría mantenido en silencio si hubiera visto un rostro familiar. Los investigadores intentaron preguntar en el vecindario si alguien había sido testigo, pero solo unas pocas personas compartieron información, debido a que los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la madrugada, en una zona residencial oscura y tranquila. Con base en lo poco que la policía logró averiguar, se pudo reconstruir la siguiente línea temporal de la madrugada del 9 de septiembre, 3:40 de la mañana. Un conductor de camión nota cómo un coche pequeño se detiene en una carretera prefectural a unos 200 metros de la casa de los Cato. Poco después, el vehículo conduce 1 kilómetro hacia el norte y gira a la izquierda en una intersección. El camionero describe el coche como un automóvil azul de pasajeros y recuerda haberse sorprendido al ver una matrícula de Obarikomaki a esa hora de la noche. Una matrícula procedente de la zona donde estaba ubicada la empresa de Hiroto. 4 de la mañana, varios vecinos escuchan un grito femenino proveniente de la casa de los Cato. Sin embargo, nadie recuerda haber oído a Jackie ladrar. Minutos después, se cree que el fuego comenzó a propagarse en la vivienda. 4:25 de la mañana, un vecino avisa al departamento de bomberos local sobre el incendio. Poco después de que el fuego estallara, el hermano mayor de Hiroto, que vivía cerca, también notó las llamas. Decidió llamar a la empresa de su hermano menor para advertirle. En ese momento, Hiroto dijo a un compañero de trabajo, «Mi casa está en llamas, así que voy de regreso». Acto seguido salió corriendo, dejando su ordenador encendido. Según los cálculos, basados en el grito escuchado a las 4 de la mañana y la llamada a los bomberos a las 4:25 de la mañana, el crimen habría durado apenas unos 30 minutos. 4:40 de la mañana, los bomberos que viajaban en un camión cisterna notan un Toyota Haas Super Geo verde musgo, con matrícula de Obarikomaki, exactamente igual al coche azul descrito antes. En el interior, los bomberos informaron haber visto a un hombre de entre 30 y 40 años, sin ningún acompañante en el asiento del copiloto. El camión de bomberos estaba estacionado a menos de 100 metros al oeste de la casa de los Cato, mientras que el vehículo sospechoso se aproximaba desde el lado sur. Justo antes de llegar al camión de bomberos, el coche cambió de dirección girando a la izquierda y dirigiéndose hacia el suroeste. No se conoce más información sobre el vehículo ni se ha establecido una conexión con el automóvil azul visto aproximadamente una hora antes. 5:30 de la mañana, aproximadamente una hora y media después de que se supone que comenzó el incendio, las llamas fueron finalmente extinguidas. Sin embargo, para ese momento, la casa había quedado completamente destruida. Mientras tanto, Hiroto había regresado a su hogar y, según testigos, lloraba desesperadamente gritando, mi hijo, y llamando por el nombre de su esposa. Trató de entrar en la vivienda llena de humo para rescatar a su familia, pero fue detenido por los bomberos y por su hermano. 6:10 de la mañana, los cuerpos de los miembros de la familia fueron descubiertos dentro de la casa, y la investigación sobre el asesinato de la familia Kato dio inicio. Más allá de lo ocurrido el 9 de septiembre, familiares y vecinos mencionaron otros eventos significativos. En 2001, el coche de la familia había sido forzado y robado. Nunca se hizo público si en ese robo se sustrajo una llave de la casa. Según los vecinos, a finales de julio de 2003, alrededor de las 8:30 de la noche, alguien intentó abrir la puerta principal de la vivienda. Por la fuerza. En ese momento, Tosillo estaba realizando una patrulla nocturna en la zona, cuando recibió una llamada de Sogo, que le dijo, alguien está forcejeando con la puerta. Ella le respondió que no abriera bajo ninguna circunstancia y continuó con su patrulla. Tras este incidente, Tosillo comentó a varias personas que desde comienzos de 2004 había notado individuos sospechosos vigilando su casa.
Esto hizo que la familia se mostrara más consciente de la prevención del crimen, asegurándose de mantener las puertas cerradas con llave en los meses previos a la tragedia. Vecinos de la zona aseguraron haber visto personas y coches sospechosos en los alrededores durante las fechas cercanas al crimen, aunque nunca se revelaron detalles concretos. Con la falta de pruebas significativas, escasos testigos presenciales y un brutal caso de asesinato e incendio aparentemente aleatorio, la investigación inevitablemente quedó rodeada de especulaciones. Pasemos ahora a algunas de las teorías que se han planteado, con el fin de comprender mejor a los posibles sospechosos y sus supuestos motivos. Teoría número 1. La primera y más discutida teoría sobre el asesinato-incendio es la posible implicación del padre, Hiroto Kato. Hiroto trabajaba en la ciudad de Komaki, al norte de Nagoya. Aunque no era habitual que se quedara trabajando horas extras, y supuestamente esa noche ni siquiera estaba programado para hacerlo, informó a su familia mediante un mensaje de texto y más tarde con una llamada que se quedaría hasta tarde en la oficina por un plazo límite relacionado con un plan de beneficios para la segunda mitad del año, cuya entrega debía cumplirse el 10 de septiembre. Al trabajar horas extra el día 8, Hiroto aparentemente esperaba poder estar presente en el cumpleaños de su hijo Sogo, que se celebraba el día 9. Aunque rara vez trabajaba hasta tan tarde, sí era habitual que regresara de noche a casa después de pasar tiempo en bares o clubes caros, casi siempre sin llevar consigo la llave. En esos casos, pedía a su esposa que dejara la llave de repuesto en un lugar específico cerca del garaje para poder entrar al volver. Tras el crimen, Hiroto fue interrogado en profundidad por la policía, pero presentó una coartada sólida, respaldada por un compañero de trabajo, que confirmaba que había estado en la empresa durante la noche del ataque. A simple vista, Hiroto parecía quedar descartado como sospechoso, habiendo sobrevivido únicamente por pura casualidad, al encontrarse trabajando la noche en que su familia fue asesinada. Sin embargo, la opinión pública hacia él cambió drásticamente medio año después. En marzo de 2005, Hiroto fue arrestado por malversación de fondos cometida entre agosto de 2001 y enero de 2004, junto a su socio de negocios Tatsuo Sakurai, de 64 años. Según las acusaciones, Hiroto inflaba los precios de los productos que vendía su empresa, y con ese dinero compraba computadoras que luego revendía en casas de empeño. En total, habría obtenido unos 5,2 millones de yenes, motivo por el cual fue arrestado. 2 meses más tarde, en mayo de 2005, fue nuevamente arrestado como sospechoso de emitir fraudulentamente 16 pagarés por un valor de 55,6 millones de yenes. Hiroto admitió de inmediato las prácticas de malversación y fue condenado a 3 años de prisión y 4 años de libertad condicional. Su arresto impulsó a la policía a volver a interrogarlo en relación con el asesinato de su familia, aunque, al igual que medio año antes, su coartada se mantuvo firme. En el momento de su condena, durante una rueda de prensa en el Tribunal de Distrito de Nagoya, Hiroto reconoció sus crímenes financieros diciendo, no hay duda, cometí fraude. Pero cuando le preguntaron por el asesinato de su familia, declaró, no tuve nada que ver con los asesinatos ni con el incendio, agregando además críticas hacia la policía y los medios por la forma en que habían abordado el caso. Aunque la policía nunca encontró pruebas que vincularan directamente a Hiroto con la masacre de su familia, su arresto provocó que los medios volvieran a ponerlo bajo la lupa, tratando de establecer conexiones entre él y la tragedia ocurrida en su hogar. Teoría número 1, continuación. Se alegaba que Hiroto Kato tenía un ingreso anual superior a 10 millones de yenes, más del doble del salario medio en Japón en esa época. Esto llevó a muchos a preguntarse en qué se gastaba todo ese dinero. Con el tiempo se descubrió que Hiroto frecuentaba clubes exclusivos para miembros. En el distrito de Nishiki, en Nagoya. Durante los 4 o 5 años previos al incidente, pasaba largas noches fuera de casa, manteniendo relaciones extramaritales con anfitrionas de esos clubes de lujo. En más de una ocasión Hiroto había discutido sobre el divorcio con su esposa. Toshio incluso llegó a confesar a su hermana que le preocupaba cómo podría sobrevivir con 3 hijos si llegaba a separarse de su marido.
Se cree que gran parte del dinero de Hiroto se destinaba a entretenimiento y aventuras extramatrimoniales. Una fuente llegó a afirmar que Hiroto pagaba a una de sus amantes 400.000 yenes al mes. Algunos creen que Hiroto comenzó sus prácticas de malversación para poder mantener este estilo de vida, pero que acabó endeudándose con un prestamista. Rastrear. Sin embargo, los investigadores no hallaron signos de robo. Las habitaciones habían sido vandalizadas, pero ningún objeto de valor fue sustraído. Incluso se encontraron billetes parcialmente quemados en la escena del crimen. Solo la billetera de Toshio estaba vacía, aunque la policía nunca pudo confirmar si había dinero dentro antes del crimen o si efectivamente alguien lo tomó. De todos modos, si todos en la casa dormían, no habría sido necesario asesinar a los residentes ni incendiar la vivienda si el único objetivo hubiera sido el dinero. Teoría número 3. Si Hiroto no estuvo involucrado y no se robaron objetos de valor, entonces cobra fuerza la hipótesis de una venganza personal contra la familia, donde la motivación principal era acabar con sus vidas. El incidente de la puerta forzada y la sensación de Toshio de ser espiada en los meses previos al crimen podrían haber sido obra de un acosador o de alguien con un resentimiento personal. Aunque la policía no encontró otros incidentes extraños registrados oficialmente, el culpable podría haber sido alguien cercano a la familia. Un detalle importante es que, con la excepción de Sogo, todos los cuerpos fueron encontrados cubiertos con una manta. Este gesto se suele interpretar como un acto de culpa o remordimiento, lo que hace más probable que el culpable conociera a las víctimas. Otro indicio fue la sorprendente tranquilidad de Jackie, el perro guardián, y el hecho de que su collar fuera hallado quitado. Esto puede significar que Jackie ya estaba familiarizado con el intruso. Finalmente, la policía tampoco pudo explicar cómo el culpable entró en la casa sin usar la llave de repuesto que Toshio dejaba escondida en el garaje. Todo apunta a que el asesino podría haber tenido otra copia de la llave. Aunque el hermano mayor de Hiroto vivía en la zona, la policía no encontró ningún motivo por el cual quisiera asesinar a la familia Kato. Sin embargo, algunos rumores giraban en torno al hecho de que él llamó directamente a la empresa de Hiroto después de las 4 de la mañana para avisarle del incendio, en lugar de intentar comunicarse con su teléfono móvil privado. Las especulaciones en línea planteaban la posibilidad de que el hermano hubiera matado a la familia Kato y, al descubrir que Hiroto aún estaba en el trabajo, llamara a su empresa inmediatamente después de prender fuego a la casa. Incluso, una fuente llegó a afirmar que el hermano hizo la llamada desde un teléfono público, en lugar de usar uno privado. Aparte de estos rumores, nunca se ha vinculado públicamente nada más al hermano de Hiroto. Otro hallazgo que refuerza la teoría de una venganza personal contra la familia es la condición de los cuerpos. La diferencia entre las víctimas femeninas, que fueron apuñaladas múltiples veces con brutalidad y aparente odio, y las víctimas masculinas, que murieron de un solo golpe con un objeto contundente, resulta significativa. Esta diferencia podría estar relacionada con el motivo del crimen y apunta a la posibilidad de un acosador o incluso de una amante de Hiroto. Mientras las investigaciones policiales continúan, familiares y amigos han seguido trabajando en el caso a su manera. A petición de Hiroto, la casa fue preservada inicialmente como prueba, pero finalmente fue derribada en septiembre de 2005 debido a los graves daños y a una serie de actos vandálicos, dejando únicamente un solar vacío en el lugar donde antes se encontraba. Si bien se afirma que Hiroto asistió al funeral de su familia, no ha vuelto a mostrarse en público desde entonces. Algunos especulan que esto demuestra su culpabilidad, mientras que otros creen que simplemente intenta evitar una nueva ola de atención no deseada. Desde que ocurrieron los asesinatos, cada año se celebra un servicio conmemorativo en el lugar del crimen. Aunque Hiroto jamás ha vuelto a aparecer, la hermana mayor de Toshio, Toshia Mami, y su madre, Nobuko Fuchimura, regresan cada año junto con varias personas más, incluidos policías, para recordar a las víctimas. Uno de los asistentes, 10 años después del incidente, fue el instructor de karate de Yuki, quien declaró,
llegará el día en que podamos anunciar que el caso ha sido resuelto, añadiendo que había comenzado a patrullar la zona para prevenir que se repitieran tragedias similares. La hermana mayor Toshi y su madre Nobuko son dos de las integrantes de la organización Sora no Kai, Reunión del Cielo, que representa a familiares en duelo de víctimas de múltiples casos de asesinato. En Japón, uno de los objetivos principales de esta organización ha sido la abolición de la prescripción para los crímenes castigados con la pena de muerte, algo que lograron con éxito. Otras actividades de Sora no Kai incluyen el establecimiento de un sistema de recompensas para quienes aporten información importante y la organización de campañas de sensibilización. Además de asistir a la ceremonia conmemorativa anual, Toshi y Nobuko han ayudado a la policía distribuyendo 2.600 folletos para mantener el caso presente en la memoria pública. Toshi suele ofrecer juguetes y bebidas a los miembros de su familia fallecidos, diciendo, primero ofrecía jugo para Yuki, pero empecé a ofrecer cerveza en su cumpleaños ya que ahora sería adulto. Toshi, 4 años mayor que su hermana, describe el fuerte vínculo que mantenían y recuerda con nostalgia cuando sus hijos jugaban juntos. También tiene grabada en su memoria la brillante noche estrellada que vio antes de la tragedia, pensando, mañana es el cumpleaños de Sogo. Alrededor de 10 años después del incidente, se encontró una cápsula del tiempo de Sogo, una caja con una carta escrita por él en 2002, cuando tenía solo 6 años. En la carta respondía a la pregunta, ¿qué quiere ser de mayor?, escribiendo, policía, supongo. Lo que llevó a su abuela a comentar que habría sido un excelente oficial de policía. Casi 20 años después del crimen, no se han realizado arrestos. Hasta 2023, se habían recibido 212 reportes de información por parte de la policía, aunque la cantidad de nuevos reportes ha ido disminuyendo con los años. Mientras las autoridades, familiares y amigos aún buscan respuestas, las posibilidades de resolver el caso se vuelven cada vez más pequeñas. Para mantener viva la memoria del crimen, el 31 de marzo de 2020 un programa de televisión japonés transmitió un análisis del incidente. Sin embargo, en los últimos años no ha surgido ninguna evidencia nueva de peso. Si Hiroto tuvo algo que ver o no con el asesinato de su familia sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero lo que sí está claro es que, desde la madrugada del 9 de septiembre de 2004, su vida nunca volvió a ser la misma. Que los familiares y amigos de las víctimas encuentren algún día las respuestas que buscan. Y que Toshio, Yuki, Rina y Sogo descansen en paz. Si alguien que ve esto tiene nueva información sobre el caso, se ruega contactar con las autoridades competentes a través de los canales oficiales.